El Programa Nacional de AIDESEP para Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y de Contacto Inicial, PIACI, fue creado en el 2003 para promover y ejecutar acciones de protección hacia la integridad física, territorial y cultural de nuestros hermanos indígenas en aislamiento y contacto inicial en toda la Amazonía peruana, de la mano con las organizaciones indígenas regionales. Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial son los pueblos más vulnerables del mundo. Una simple gripe o influenza puede acabar con hasta el 90% de sus poblaciones debido a que no han desarrollado defensas inmunológicas a enfermedades comunes. Estos pueblos también presentan una extrema vulnerabilidad política y social. Después de una larga lucha de las organizaciones indígenas y sus aliados, por fin, en el 2006 se promulgó la Ley número 28736, Ley PIACI, que es la primera ley en toda Sudamérica que busca específicamente garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. En el 2007 se promulga su reglamento de la Ley PIACI. Entre los años 1990 y 2021 se crearon las primeras 7 reservas indígenas y territoriales en el Perú, después de largos y burocráticos trámites y en algunos casos habiendo demorado más de 30 años. Las 7 reservas existentes son la Reserva Indígena Yabarita-Piche, Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur, Reserva Indígena Isconagua, Reserva Indígena Murunagua, Reserva Indígena Maxcopiro, la Reserva Territorial Cugapacori, Nahuananti y otros. Y finalmente, la Reserva Territorial Madre de Dios. Asimismo, hay 6 otras reservas indígenas solicitadas y en trámite de creación, algunas de las cuales han estado en trámite desde hace 20 años, sin haberse categorizado hasta el día de hoy, a pesar de que la ley establezca un procedimiento legal de aproximadamente 2 años para la creación de las reservas. La demora excesiva e injustificada en el proceso de creación de estas reservas se debe principalmente a la inmensa presión por parte de actores públicos y privados que tienen fuertes intereses económicos en los territorios de vida de los PIACI y que intentan impedir la creación de las reservas a fin de saquear sus territorios a costo de vidas de miles de ciudadanos peruanos más vulnerables. El Estado peruano ha reconocido de manera formal, mediante decreto supremo, la existencia de 25 diferentes pueblos PIACI en toda la Amazonía peruana, en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Junín y Huánuco. No existe un debate con respecto a si los PIACI existen o no. Los PIACI sí existen y han sido reconocidos de manera formal mediante decreto supremo después de innumerables estudios científicos antropológicos realizados a lo largo de varias décadas y que demuestran su existencia de manera irrefutable. En el marco del procedimiento legal establecido por la Ley PIACI y su reglamento, los estudios científicos antropológicos oficiales han recopilado miles de testimonios y otras evidencias fehacientes que demuestran de manera irrefutable la existencia de los PIACI. Estas evidencias incluyen testimonios y declaraciones juradas de comuneros de nuestras comunidades bases quienes han avistado o inclusive tenido contacto fortuito con los integrantes de los pueblos PIACI o que han encontrado otros rastros de esta presencia como malocas, tambos, masputes, cultura material, ollas de barro, flechas, huellas descalzas, trochas abiertas a mano, remedos de animales o señales de prohibición de entrada. Las evidencias científicas también incluyen imágenes satelitales, así como fotos aéreas de malocas de los PIACI, e inclusive algunas fotografías y videos de contacto fortuitos con estos pueblos. Durante el año 2022, diversos actores de Loreto con fuertes intereses económicos en los territorios de vida de los PIACI empezaron a organizarse para iniciar una campaña de desinformación orientada a cuestionar la existencia de estos pueblos, anular las reservas indígenas creadas e impedir la creación de nuevas reservas, a fin de explotar y saquear los recursos presentes en estos territorios. Estos actores, que vienen promoviendo el genocidio de los PIACI, incluyen al propio gobierno regional de Loreto,
el congresista Jorge Morante, la empresa petrolera Perenco, la Federación FECONACA, el alcalde de Contamana, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, conocidos patrones madereros, entre otros actores con intereses económicos en los territorios de supervivencia de los Piazzi. Vienen realizando foros, conferencias de prensa y otros eventos orientados a desconocer su existencia y promover la anulación de las reservas creadas a su favor. Cabe recalcar que el gobierno regional de Loreto otorgó 47 concesiones forestales en las reservas indígenas Piazzi de manera ilegal y en contravención de la prohibición expresa establecida en la propia ley forestal y sus reglamentos. Estas 47 concesiones forestales ilegales han venido operando de manera ilegal y con total impunidad a lo largo de los últimos 8 años hasta el día de hoy, así colocando en grave riesgo las mismas vidas de nuestros hermanos, los PIA, oficialmente reconocidos por el Estado peruano. Estos actores anti-Piazzi vienen desinformando al público a fin de azuzar a la población para que salgan en contra de las reservas y los derechos de los Piazzi. En sus campañas de desinformación, alegan que las reservas Piazzi supuestamente impedirían el desarrollo de las comunidades colindantes. Sin embargo, tal como es de conocimiento público, las reservas indígenas no se superponen con absolutamente ninguna comunidad o centro poblado y por lo tanto no afectan sus derechos o la posibilidad de realizar obras en dichas comunidades de ninguna manera. La falta de obras y proyectos de desarrollo en las comunidades nativas es culpa de los propios gobiernos regionales y locales por falta de voluntad política, capacidad técnica y por sus prácticas corruptas. AIDESEP seguirá exigiendo que las autoridades del gobierno, incluyendo el gobierno regional de Loreto, cumplan con llevar agua potable, atención de salud intercultural y servicios de educación intercultural bilingüe a todas las comunidades, así como que respeten y garanticen los derechos de nuestros hermanos Piazzi. El proyecto de ley 3518/2022-CR fue presentado en noviembre del 2022 por el congresista fujimorista Jorge Morante y fue impulsada por el gobierno regional de Loreto, FECONACA, el alcalde de Contamana, la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, entre otros actores. Dicho proyecto de ley propone facultar a los gobiernos regionales para que puedan anular todas las reservas indígenas existentes y revocar los reconocimientos formales de la existencia de los Piazzi, es decir, desaparecer la propia existencia de miles de ciudadanos peruanos. Después de más de 8 meses de lucha, las organizaciones indígenas y sus aliados lograron que se archive este nefasto proyecto de ley de genocidio de los Piazzi. Cabe señalar que se habían presentado de manera formal ante el Congreso de la República más de 1000 opiniones ciudadanas rechazando este proyecto de ley, así como 20 informes y opiniones técnicas legales demostrando claramente que dicho proyecto de ley era inconstitucional e ilegal, al pretender la vulneración de derechos fundamentales y violar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Logramos el archivamiento definitivo del peligroso proyecto de ley 3518. Fue una victoria para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial y las organizaciones indígenas que los defendemos. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras organizaciones aliadas, activistas, jóvenes universitarios y todas las personas que se sumaron a la defensa de los Piazzi y aportaron de una u otra forma. Ahora, en el foro anti-Piazzi más reciente realizado por el gobierno regional de Loreto, en julio del 2023 se manifestó públicamente que durante la próxima legislatura del Congreso se presentará otro proyecto de ley para seguir promoviendo el genocidio de los Piazzi y el saqueo de sus territorios. Frente a estas graves amenazas a las vidas de los Piazzi, las organizaciones indígenas vienen luchando de manera incansable para proteger sus derechos fundamentales y territorios, mediante campañas de información e incidencia, fortalecimiento de las comunidades nativas bases e incidencia ante el Estado y diversos otros actores. Las organizaciones indígenas seguirán luchando para archivar cualquier proyecto de ley que viola los derechos de los Piazzi y para seguir defendiendo sus territorios frente a los constantes atropellos del propio Estado peruano y los actores privados. Las organizaciones indígenas también promueven la protección de los corredores territoriales que son mosaicos de territorios por donde viven los Piazzi y las comunidades nativas.
Una de las acciones más importantes es el fortalecimiento de las comunidades nativas bases mediante la difusión de información sobre sus derechos, así como la implementación de actividades de apoyo para proporcionar los servicios básicos que debería proporcionar el Estado, pero que lamentablemente, debido a la falta de voluntad política y prácticas corruptas de los gobiernos regionales, se encuentran ausentes en la gran mayoría de las comunidades. Las comunidades nativas son los actores principales que defienden y protegen los territorios compartidos con los hermanos Piasi. Existe un marco normativo nacional e internacional que establece la obligación legal de los estados en garantizar los derechos de los Piasi. Este marco normativo que garantiza los derechos de los Piasi incluye la propia Ley Piasi y su reglamento, el Convenio 169 de la OIT, así como la propia Constitución Política del Estado. Todas las acciones y aportes que vienen realizando las organizaciones indígenas y sus aliados en defensa de los derechos y territorios de los Piasi se realizan en el marco de estos compromisos asumidos por el Estado peruano para proteger los derechos fundamentales de los Piasi, quienes son ciudadanos peruanos más vulnerables. Exigimos a los funcionarios del Estado peruano en todos sus niveles a respetar la vida e integridad de nuestros hermanos Piasi y el marco jurídico nacional e internacional, cuyo incumplimiento traería responsabilidades nacionales e internacionales. Basta de seguir desinformando a la población y realizando acciones en contra de su reconocimiento de los Piasi y categorización de las reservas indígenas. AIDESEP, junto a nuestras organizaciones regionales y federaciones, sabemos que cada día se incrementan las amenazas contra los Piasi y la Amazonía. Por ello, seguiremos alertas para proteger las vidas y territorios de nuestros hermanos y hermanas en aislamiento y contacto inicial. Tenemos un gran reto como AIDESEP y nuestras organizaciones regionales. El reto por defender los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y situación de contacto inicial. Protegerlo depende de nosotros, porque su vida está en peligro.